En realidad, si uno agarra lo que es diríamos, la historia del SIDA, sabemos que desde el año 40-41 ya hay indicios de que esta enfermedad podría estar apareciendo fundamentalmente en el África. En el año 81 ya se confirmó el tema de la enfermedad y se estudió y se vio que la enfermedad producía una inmunodepresión, es decir, el paciente bajaba sus defensas por una alteración y comenzaban a atacarlo enfermedades por culpa de la inmunodepresión del paciente, es decir, los pacientes eran afectados por innumerables enfermedades por causa de la falta de defensas. Se fue avanzando, está demostrado que hubo más de 35 millones de habitantes en el mundo que están con la problemática del SIDA, y bueno, realmente hoy dejó de ser un tema bastante tabú, es decir, si tomamos hace 15 o 20 años atrás, la gente con el diagnóstico de SIDA eran excluidas y no les daban trabajo, eran echados de las escuelas, de los trabajos, de los lugares donde frecuentaban, porque había gran cantidad de preguntas todavía inconclusas, fundamentalmente por el tema del contagio. Y entonces no se sabía si el estar sentado en la misma silla contagiaba, si el usar la misma toalla contagiaba, si usar el mismo vaso contagiaba, si usar los mismos cubiertos contagiaba. Entonces se fue discriminando a esta gente hasta que se fueron aclarando bastante las cosas y hoy tenemos un panorama un poco más claro. Si bien se sigue trabajando en buscar una vacuna y en buscar, hoy hecho el diagnóstico del SIDA, existe una medicación que hace que se produzca una cronicidad en la enfermedad y el paciente vive con su enfermedad, convive con su enfermedad tomando su medicación. Hoy la sobrevida ha aumentado muchísimo con respecto a años anteriores. Incluso se ha mejorado con la medicación, porque antes se tomaba una polifarmacia de 4, 5, 6 remedios juntos y ahora hay muchas drogas que se han unido en un solo comprimido y eso produce una mejoría en el tratamiento de los pacientes. El secreto de todo esto continúa siendo la prevención, es decir, instruir los más castigados, que generalmente son la parte joven de la población, porque tienen fundamentalmente el tema del sexo sin preservativo, porque sabemos que las vías de contagio son el sexo anal, el sexo vaginal, la transfusión de sangre sin los análisis adecuados y el compartimiento de jeringas, fundamentalmente también en el caso de los adictos. Hoy por hoy se han hecho avances, no solo en la investigación, sino también en la legislación de varios países que tienen este cóctel que usted decía, como una medicación gratuita que se da a los enfermos. ¿Ya podríamos decir el término enfermo crónico de HIV? Exacto, el tema hoy prácticamente se puede decir que es una enfermedad, como decíamos al principio, una enfermedad crónica, es decir, ya se ha legislado, ya los ministerios de salud de todo el mundo tienen la obligación de proveer, y si no sus obras sociales, a los infectados para que le den su medicación. Y también se hacen algunos análisis, controles, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, se le exige dentro del control de rutina hacerse el análisis de HIV, cuando alguien está por casarse. Son los análisis, hoy sigue siendo un tema de secreto
el tema del resultado. Y bueno, pasa a ser parte de la confiabilidad médico-paciente, que no tiene por qué tener divulgación como el resto del laboratorio. Y hoy, como vos bien decías, está dentro del laboratorio de las mujeres embarazadas, porque sabemos bien que existe una medicación que se le hace a la mujer si se detecta que tiene el HIV. Con una medicación se reduce gran parte de la transmisión al feto, y porque no solamente es a través de su placenta, de sangre, sino también en el canal del parto, que suele producirse el contagio. Entonces, con la medicación se está reduciendo grandemente el tema de la infectación en las medidas de prevención. Y bueno, hay pacientes que entran en cronicidad, pero pacientes que están muy debilitados, porque no te olvides de que no da síntomas inmediatos el SIDA, y a lo mejor comienza a tener a ser positivo después de los 4 o 5 años. Y bueno, vos vas notando que el organismo se va deteriorando, y hay pacientes que se hacen tratar o consultas cuando su organismo está muy deteriorado, y sigue muriendo gente del SIDA. No tenemos que ocultar. Entonces, yo sigo, el secreto pasa por el sinceramiento de la gente, de no ocultar su enfermedad y hacerse tratar. Y volviendo a lo anterior, sigue siendo, las medidas de prevención sigue siendo fundamental. Si bien hoy, descubierto, pasa la cronicidad con el tratamiento, pero también está condenado una persona de 20 años que tiene SIDA a tomar hasta los 60 años, 70 años, tomar medicamentos de por vida, porque si no se muere. Además, si hablamos de enfermedades de transmisión sexual, no únicamente nos tenemos que cuidar del SIDA, también nos tenemos que informar de otra batería de enfermedades que también vienen aparejadas a todo lo que tiene que ver con la transmisión sexual, y la falta de información o la falta de nosotros mismos como personas de hacernos cargos de cuidarnos a nosotros mismos. Es fundamental. El tema del preservativo en las relaciones sexuales, sobre todo donde hay rotación de pareja y rotación para tener relaciones y todo lo demás, es fundamental. Esto es más que nada un consejo para la gente joven de vivir con el forro en el bolsillo del pantalón, tanto el hombre como la chica, no tener prejuicios de tener preservativos en el pantalón o en la cartera, porque, bueno, puede haber alguna relación sexual ocasional o algo por el estilo, y para ambos lados no tener relaciones sexuales de ningún tipo sin tener preservativo.